recapitulando, ¿no? Nosotros estamos estudiando sistemas distribuidos y como parte de eso habíamos dicho que, bueno, que es un conjunto de equipos que se ven como una sola unidad. Bueno, que hay distintos tipos de sistemas distribuidos que para poder comunicarse entre sí necesitan el envío de mensajes. Entonces lo que vamos a ver es cuáles son aquellas opciones que tenemos para enviar mensajes, ¿no? Básicamente basados en este caso como ejemplo sobre el protocolo TCP/IP. Entiendo que ustedes tienen un conocimiento avanzado de TCP/IP. ¿Es así? Si me confirman. Porque ya cursaron alguna materia de comunicaciones, ¿no? Sí, profe, en comunicación y redes 2 y ahora en taller de redes. No sé si todos, pero bueno, yo en mi caso sí. Perfecto. Los docentes de la facultad tuvimos algunas reuniones este año, hace un par de meses, en donde están analizando la reacreditación de la carrera con la CONEAU. Y por lo tanto están reformulando algunas cosas dentro de las materias de la facultad, ¿no? En algunos casos cambiando el nombre, en otros casos cambiando las correlativas y en otros casos también cambiando el contenido del programa. Y bueno, cuando uno establece el contenido de un programa para una materia, también establece cuáles son las correlativas específicamente por el hecho de que hay algunos temas que son fundamentales para poder cursar la materia. Entonces en ese momento yo planteé, entre otras cosas, ¿no? Hablé con varios docentes, una de las cosas que planteé fue, bueno, para sistemas operativos 2 yo necesito que lleguen con conocimientos de TCP/IP. Y el profesor de redes, no me acuerdo ahora, muy simpático, me dijo, si te dice alguno que no sabe, me avisás porque voy y le cambio la nota en la libreta. Pero bueno, bueno, entonces nosotros en la materia vimos un par de paradigmas. El primer paradigma es cliente-servidor, el segundo paradigma que vimos era arquitectura peer-to-peer. Entonces vamos a ver algunos mecanismos de comunicación que me permiten comunicar procesos entre sí, conformando, si se quiere, un sistema distribuido en donde cada uno de estos procesos corre en máquinas distintas, ¿sí? También podrían correr en la misma máquina. Yo voy a ir escribiendo acá. Voy a ir editando un archivo, así lo... Entonces, hay un concepto que aparece siempre que se llaman mecanismos de comunicación entre procesos. ¿Sí? Cuando estamos en una sola máquina, corriendo, esos mecanismos de comunicación entre procesos se los llama IPC, que significa Inter-Process Communication, ¿no? Inter-Process Communication. Los mecanismos de comunicación entre procesos básicamente están basados, la gran mayoría, en el uso de memoria compartida. ¿Qué quiere decir? Cada proceso tiene su propio espacio de direcciones de memoria, pero el sistema operativo le brinda la posibilidad de que un proceso le pida al sistema operativo, mira, quiero que me des más memoria ahora, una sección más de memoria, y esa memoria la quiero compartir con otros procesos. ¿Okay? Entonces, cuando los otros procesos pueden escribir en esa memoria, este proceso puede leer, o al revés, este proceso puede escribir y el otro puede leer. ¿Está bien? Muchas veces lo que hace un proceso es le pide al sistema operativo de memoria, esa memoria compartida, y después hace un fork, con lo cual se clona el proceso, se crea otro proceso hijo, y el proceso hijo y el proceso padre comparten ese espacio de memoria, porque es compartida entre ambos. ¿Ok? Bueno, en el caso de los sistemas distribuidos, lo que no tenemos, cada equipo cada nodo del sistema distribuido tiene su propia memoria. Por lo tanto, esa memoria no está siendo compartida. Y la única forma de establecer comunicación entre los procesos que están en distintos equipos es a través del envío de mensajes. ¿Sí?
Después veremos en qué formato tienen esos mensajes y cómo se intercambian entre sí. Pero lo importante es que nosotros lo que vamos a ver es alguna primitiva hoy de comunicación, la más básica, que permite enviar mensajes de un equipo a otro, ¿sí? Que se llama sockets. ¿Está bien? Y cuando uno programa con socket, a esa, se llama programación sockets o socket programming, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Muy bien. Yo tengo acá varios equipos. Uno que se llama así, DBC19C00. Otro que se llama host 11 y otro que se llama host 12. El nombre completo de todos estos equipos es con nombre de dominio son todos .example.com. ¿Sí? Este es un laboratorio que yo tengo para hacer pruebas. Entonces, vamos a ver algunos procesos que corren como aplicaciones de capa 7, ¿sí? Que se van a comunicar con con otro proceso que corre en capa 7. ¿Sí? Entonces nosotros acá vamos a lanzar un programa, por ejemplo, voy a lanzar un programa que se llama NC. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Lo usaron alguna vez? No. Bueno, es muy simple. A ver, en realidad el origen de esto es de... Yo recién creé un archivito, ¿no? Que se llama xx, xx.txt. Si yo hago cat xx.txt, muestro el contenido del archivo. Cat viene de concatenar, porque yo podría escribir cat xx.txt y el nombre de otro archivo. No sé, acá hay uno que se llama pepe.txt. Y cat lo que hace es concatena los dos archivos. En una sola salida me muestra lo que yo tenía en el primero más lo que tengo en el segundo, ¿no? Me lo muestra como si fuera una sola cosa. Por eso se llama cat. No viene de gato, sino viene de concatenación. ¿Está bien? El comando nc en realidad significa netcat. ¿Sí? Me permite hacer un cat, pero a nivel de redes. De ahí viene el nombre. ¿Sí? En versiones actuales se llama nc. Bueno, nc es un programa que yo le puedo decir que actúe como un cliente en una comunicación, cliente-servidor, o que actúe como servidor. ¿Sí? Cuando actúa como servidor, le tengo que decir en qué puerto tiene que esperar las comunicaciones. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Tenemos claro el tema de puertos? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ustedes saben que hay 65.000 y pico de puertos. Los primeros 1.024 puertos están reservados para el usuario root. ¿Sí? Solo root puede levantar servicios que accedan a esos puertos y el resto de los puertos pueden ser usados por distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo me quiero conectar a una base de datos, como Oracle, por ejemplo, habitualmente el puerto de entrada es el 1521, ¿ok? Y de alguna manera los distintos fabricantes se ponen un poco de acuerdo con respecto a qué puertos van a utilizar. Pero tranquilamente puede haber una colisión, digamos que dos procesos o dos programas elijan el mismo puerto. Bueno, yo tendré que tomar la decisión porque solo un puerto puede estar escuchando, perdón, solo un proceso puede estar escuchando en un puerto, ¿no? Bien. En este equipo, yo tengo corriendo un proceso. En realidad tengo corriendo un web server. ¿Sí? Un web server que se llama Apache y que está escuchando pedidos de conexión en el puerto 80. Es lo que habitualmente hacemos cuando usamos un navegador, ¿no? Nos tratamos de conectar con www, no sé, lanación.com y estamos entrando a un servidor y estamos tratando de ingresar, porque no especificamos nada, al puerto 80. ¿Está bien? Si yo entonces trato de entrar al servidor,
al puerto 80 me debería responder. Bueno, entonces voy a crear un servidor. La forma de crear un servidor con NC es una tontería, ¿no? Es muy simple. Es NC-L para decirle, che, quiero crear un proceso que corra asociado al puerto 2000, ¿sí? Y que se quede en modo listen, que quede escuchando pedidos de conexión. Y ahí está el servidor. Está corriendo, está esperando. ¿Sí? En un otro lugar yo voy a tener que correr un proceso cliente que se conecte con el NC. ¿Está bien? Él está escuchando en este puerto, en el 2000. Y está ahí, digamos, en un modo listen, está esperando pedidos de conexión y de envío de datos. ¿Sí? Me voy a otro equipo, este es otro equipo. Y digo, quiero hacer comunicarme, un netcat, con el equipo que se llama DB19C00, ¿sí? Y con quien esté escuchando en el puerto 2000. ¿Está bien? Entonces, este netcat, este NC, se va a comportar como cliente, y este otro NC que está escuchando se va a comportar como servidor. ¿Sí? En un principio, digamos. En realidad, establece una comunicación de pares en donde cualquiera puede enviarle información. ¿Bien? Si miro... no miro nada. Entonces, acá empiezo a escribir. Puedo escribir. Acá ya se estableció la comunicación. ¿Sí? Voy a cerrarla. Supongamos que me viene a conectar con el puerto 2001. Me equivoqué, tipeé mal. En el puerto 2001 de este equipo, del equipo DB19C00, no hay nadie escuchando. Cuando me quiero conectar, trata de conectarse, pero del otro lado no hay ningún proceso que esté escuchando en el puerto 2001. Por eso, la capa de transporte de TCP/IP, o sea, el TCP del otro lado, del equipo destino, me está diciendo que acá no hay nadie. Por lo tanto, el mensaje que me llega es un rechazo a la conexión. No puedo conectarme a nadie porque nadie está escuchando del otro lado. Así que vamos a hacer las cosas bien. Vamos a poner el puerto 2000. Ahí no me equivoco. Epa, ¿qué pasó? Ah, este se cayó. Ahí lo vuelvo a levantar. Y acá lo ejecuto. La característica que tiene este programa, básicamente, que es lo que yo tipeo acá, viaja al otro equipo, fíjense, y lo que yo tipeo acá, viaja al otro también. ¿Está bien? O sea, profe, es para conectar dos redes IP distintas. Sí, dos equipos que están bajo una misma, están Ah, en internet, si se quiere, o que se pueden alcanzar a través de TCP/IP. bien. ¿Está bien? Sí, A ver, acá yo le estoy poniendo el nombre, pero acá en el fondo este nombre es una dirección IP, ¿no? sí. Y bueno, entonces NC está tratando de llegar a una determinada dirección IP, que por lo visto puede llegar, y cuando llega dice, che, quiero hablar con el puerto 2000. Y resulta que en ese otro equipo, en el puerto 2000, hay alguien escuchando. En este caso, un programa súper tonto, ¿está bien? Que lo único que hace es aceptar la conexión y después se empiezan los mensajes que manda uno, los recibe el otro y al revés también. ¿Ok? Pero fíjense, hay uno que se queda esperando y hay otro que inicia la comunicación. ¿Sí? El NC cliente es el que dice me quiero conectar con este servidor y quiero hablar con el proceso que está en el puerto 2000. Bueno, voy a cancelar esto. Al cancelar el cliente, acá se muere el server. Voy a volver a lanzar el server y voy a buscar otro programa que se utiliza muchísimo para este tipo de cosas también. ¿Conocen el comando telnet? Sí. Perfecto. Sí. También conocen, claro, el comando SSH, ¿no? Yo pongo SSH, nombre de un equipo, por ejemplo voy a poner host 12, y cuando le dé enter, está tratando de loguearse usando el protocolo SSH al equipo 12. Le doy la clave, ¿sí? Y ahí ingresé al equipo 12. Si le pregunto, che, ¿vos quién sos?
Soy el equipo 12. ¿Ok? Yo estaba en el 11 y me comuniqué con el 12. Me logué en forma remota. Bueno, esta forma de conectarse en realidad es como si yo tuviera una terminal boba con la cual me estoy conectando al servidor. ¿Sí? Anteriormente, esto usa un protocolo seguro que es el SSH y usa el puerto 22. Anteriormente, antes de esto, ¿sí?, se usaba el comando telnet. ¿Ok? Y el comando telnet uno le decía con quién quería conectarse y usaba el puerto 23. Cuando yo le digo que me quiero conectar al puerto 22 en el host 12, que sería este de acá, que les estoy mostrando ahora, ¿sí? ¿Quién nos está atendiendo? Bueno, vamos a hacerlo así para buscarlo. Existe una forma más elegante, por supuesto. ¿Está bien? Acá, esto es la jerarquía de procesos que está en el equipo 12. ¿Sí? ¿Dónde estarás? A ver si lo busco así. Acá. ¿Está bien? El proceso que atiende los pedidos de conexión es la contraparte de SSH que se llama SSHD. ¿Sí? Entonces, de un lado tengo un cliente que se llama SSH y del otro lado tengo un servidor, el servidor de SSH, al cual yo me conecto, el que está escuchando en el puerto 22, que se llama SSHD. En el mundo Linux o Unix, aquellos nombres de procesos que terminan con D significa que son servicios del sistema, ¿sí? Habitualmente. Aunque uno podría tener otros programas también que terminen con D, ¿no? Pero en este caso, SSHD, D viene de la palabra daemon, que significa demo, así se llamaban los procesos. Imagínense, Unix, es una terminología de Unix que es de la década del 70, ¿no? No existía en sí el concepto de servicio, o mejor dicho, sí existía ese concepto, pero llamarlo servicio se lo llamaba demonio, ¿sí? No era un proceso que implementaba un servicio, sino un proceso demonio. Y era un proceso que corría solo, desatendido, ¿sí? Cumpliendo las veces de servidor. Entonces, desde el punto de vista cliente-servidor, SSH es el cliente, SSHD es el servidor. ¿Está? Bueno, antes usaba el comando telnet y con telnet uno se comunicaba al equipo al cual quería, por ejemplo, a DBS 19C00. Le daba enter y ahí se comunicaba directamente con el puerto 23. La contraparte del cliente telnet era el servidor telnet D, que ahora no está corriendo. ¿Está bien? No está corriendo en el equipo DB19C00. Esta es la dirección IP que tiene. Y desde ese lado, el servidor le dijo Connection Refuse, porque no tiene un servidor que esté asociado a ese puerto. Ahora, a Telnet también se le puede especificar a qué puerto conectarse. En lugar de usar el puerto default, que es el 23, le puedo decir conectate a otro puerto. A ver, le voy a poner la opción "-h" para que me tire un help. Ah, ahí está. Y vamos a usar esta opción. Le voy a decir, conectate al puerto 2000. En este equipo tenemos a alguien que está escuchando en el puerto 2000. ¿Sí? Bueno, y ahí se conectó. Telnet también puede enviar caracteres. Y esos caracteres llegan del otro lado. Y también puede recibir caracteres. ¿Está bien? Son dos programas que están comunicados a través de algún mecanismo de comunicación que todavía no vimos, y ese mecanismo de comunicación corre en la capa de aplicación junto con estos programas, usando TCP/IP por debajo. ¿Está bien? Control D. Ah, interesante, no se muere.
También este telnet actuó como cliente y el NC con la opción "-L" de listen y con el puerto, porque yo le dije que escuche en el puerto 2000, estaba esperando el pedido de conexión, ¿no? Bien. A ver, un segundito. Muy bien. Estoy en el equipo 19C00. Este equipo tiene corriendo un servicio. Voy a buscarlo con un comando. El servicio se llama HTTPD y quiero saber qué estado tiene. Entonces, está corriendo un proceso, un servidor HTTP que se llama Apache. ¿Ok? Y Apache, bueno, está ejecutando. Yo sé que por la configuración está escuchando en el puerto 80. ¿Sí? El proceso se llama HTTPD. Bueno, y después tiene una serie de procesos adicionales, pero no nos importa en este caso los procesos adicionales que tiene. O sea, hay un proceso HTTPD que está escuchando en el puerto 80. Entonces, si yo le digo, quiero comunicarme con el localhost al puerto 80, me voy a estar comunicando con Apache. Y ahí le mandé un enter. ¿Ok? ¿Qué me respondió Apache? Me mandó, o sea, cuando yo me comunico, Apache es un web server. Él supone que al conectarme yo, soy un web client, soy un browser, soy el Chrome, soy el Mozilla, Firefox o lo que sea. ¿Ok? Se supone que acá, en esta línea, yo le mandé algún comando, un comando del protocolo que utilizan en la comunicación un servidor, un browser con un servidor web. El protocolo de comunicación que se utiliza es HTTP. Como yo no escribí absolutamente nada, sino que le di enter, ¿sí? Y ese enter viajó desde acá hacia el Apache, ¿sí? Apache le respondió, no te entiendo, ¿ok? Y le dijo, mira, yo estoy hablando protocolo 1.1, te mando un error 400 de HTTP, que quiere decir que lo que me pediste está mal, y la descripción de ese error es bad request. El requerimiento que me hiciste vos como cliente, esto es parte de la respuesta, ¿no? Esto es toda la respuesta que manda Apache. Y esta línea en blanco, en donde yo solo di enter, ese enter fue el que viajó y le hizo reaccionar a Apache diciendo, no entiendo lo que me estás preguntando, bad request. ¿Sí? Manda fecha y hora. Perdón. Y esta información que está acá, ¿sí? Es como un prefijo, es como información previa a mandar el mensaje HTML correspondiente a ese error. ¿Sí? Esto que está acá es un HTML que Apache tiene definido que va a mandar cada vez que se comete un error. ¿Ok? Pero antes de eso, antes de mandar en sí la página HTML, lo que manda es una serie de claves y valores. ¿Sí? A estas claves y valores se los llaman headers o encabezados. Entonces hay un header que se llama date, que tiene la fecha y hora actual. Bueno, esa es la hora que tiene mi servidor. Otra que se llama server, que dice, fíjense, acá Apache informa que él es Apache 246. Muchas veces, esto puede ser, es tan bueno acá porque es un ambiente de laboratorio, pero muchas veces se configura Apache para que no diga quién es, ¿sí? Para que no diga qué versión es. Porque yo podría conectarme a un servidor así, que mandarle cualquier basura, que como parte del error
debido a esa basura que envié, él me mande este mensaje que incluye un header server y yo ahora me entero que estoy hablando con un Apache versión 2.4.6. ¿Sí? A partir de ese momento, yo con mala intención me podría dar vuelta y buscar en alguna base de datos a la cual acceden los hackers o consultar con mi hacker amigo, ¿sí?, cuáles son las vulnerabilidades conocidas de Apache 2.4.6. ¿Sí? Entonces, entraré en algún lugar donde hay exploit para esas vulnerabilidades, me bajo los programas, ¿sí?, y ahora puedo empezar a atacar a este servidor. ¿Sí? Por eso muchas veces se configura el web server, en este caso, para que no diga quién es. Es un web server y nada más. ¿Sabe? Bueno, acá dice que es lo que el contenido de lo que me mandó tiene una longitud de 226 caracteres. El tipo de contenido que me mandó es de tipo texto, ¿sí?, o HTML, que está en este set de caracteres. ¿Ok? Y por otro lado, después de hacer esto, cerró la conexión. Bien. Y a continuación viene el HTML. En sí, la información que me envía, la información que me va a mostrar el browser, si yo hubiera hecho esta conexión con un browser, o sea, si yo en el browser hubiera escrito HTTP, localhost o la dirección del host donde corre Apache, 2.80, o directamente no pongo 2.80, sino no pongo nada, porque por default consulta puerto 80. ¿Ok? Me hubiera devuelto este HTML, que yo no lo vería, por supuesto, así, sino que lo vería formateado, ¿no? Bien. ¿Está bien? ¿Se entiende que estamos actuando? Tengo acá un servidor que está corriendo y yo estoy comunicándome con él. Lamentablemente yo no entiendo, no sé cómo hablar en HTTP para pedirle cosas a él. ¿Sí? Bien. Ahí se cayó el... Sí, me cortó la comunicación. También podría hacerlo con Telnet. Telnet DB19C. Bueno, si quieren, para hacerlo de verdad, digamos, proceso que corre en distintos equipos, me voy a otro equipo y desde acá ejecuto Telnet DB19C00 y le digo puerto 80. Se lo tengo que especificar a Telnet que es puerto 80 porque si no él va a ir al puerto 23, que es su comportamiento default. Entonces le especifico 80. Se conectó y le digo, hablando protocolo HTTP, le digo, che, quiero que me des el archivo hola.html. ¿Sí? Yo te estoy hablando. Uy, perdón. Bueno, me cerró la conexión porque tardé un montón. Vamos de nuevo. Get barra hola.txt, perdón, HTML http barra 1.0. Enter. ¿Está bien? Entonces, ¿está bien? Acá este verbo, esta acción get, ¿sí? Yo acá le estoy hablando al servidor y le digo, mira, quiero el archivo de lo que vos considerás la raíz de tus documentos. En esa raíz de documentos hay un archivo que se llama hola.html. Haceme el file transfer. Al final de cuentas, un web server, en principio, sabe hacer muchas cosas, pero en principio podemos decir que es un servidor de archivos. Yo acá le estoy pidiendo, transferime este archivo. ¿Sí? Y te estoy hablando en protocolo HTTP versión 1.0. Él me dice, yo te respondo en versión 1.1, lo que me pediste lo tengo, ahí va, ok, la comunicación, te mando todos estos encabezados, ¿sí?, que es una descripción de, bueno, otra vez, cuándo fue la última vez que se modificó esa página, cuál es la versión del servidor, etcétera, etcétera, más el contenido del archivo hola.html. ¿Sí? Me voy al servidor que tiene, este servidor es el que tiene la configuración, es que tiene corriendo Apache. ¿Sí? Ese que le pregunté el estatus Apache me decía que está levantado. Entonces me voy a mover
para mirar un poco, muy por arriba, la configuración de Apache. Me muevo al directorio, etcétera. Acá hay un directorio que se llama HTTPD. ¿Está bien? El servidor Apache se llama HTTPD. ¿Sí? O sea que es un demonio del protocolo HTTP. Actúa como servidor, es el web server. Acá debajo del directorio conf, si no me equivoco, está el archivo de configuración de HTTP. O sea, el servidor Apache cuando levanta leyendo primero este archivo. Tiene algunas partes complicadas, bueno, todo esto es comentario, ¿no? Tiene algunas partes complicadas, nosotros vamos a ir directo a lo que nos importa. ¿Sí? Acá le decimos cuál es el directorio, ¿sí? En donde está la información de configuración, de errores y log. Entonces, está en el directorio / etcétera / HTTP. Este es el nombre que recibe ese directorio, es el server root. ¿Ok? Con la directiva listen, que está acá, le decimos, mira, vos tenés que escuchar en el puerto 80. Acá le podemos cambiar por otro puerto, o incluso, si se fijan en el ejemplo de acá arriba, acá dice listen, una dirección IP 2.80. ¿Qué pasa? Un servidor puede tener varias direcciones IP. Pueden tener direcciones IP fijas, físicas, vinculadas con cada una de las placas de red. Supongamos que este servidor tiene varias placas de red. Bueno, en cada placa de red puede tener una dirección IP. ¿Sí? Veamos ese caso. Y después volvemos acá. IPL. Tiene un montón de placas. Ifconfig -a less. Tiene una placa que se llama, en lugar de llamar CTH0, como se llama habitualmente, acá se llama NP0S3. Tiene esta dirección IP, 10.02.15. Esta otra placa tiene esta otra dirección. ¿Sí? Bueno, la dirección de loopback, que es la dirección siempre 127.01. Y acá tiene otras placas más con su propia dirección IP. ¿Sí? Y esas son todas direcciones IP fijas. Solo para mostrar un ejemplo, es posible sobre una misma placa tener varias direcciones IP. Y acá tengo un ejemplo en este servidor. Tengo un caso. Donde las placas son iguales. También se llama NP0S3 y esta es su dirección IP. Pero después hay varias placas en teoría, ¿sí?, que tienen otras direcciones IP, pero en sí comienzan con este prefijo, EMP0S3, 1, 3, 5. Cada una de estas, que tiene 2 puntos algo, es una dirección IP virtual. ¿Qué quiere decir? No está asociada, no está soldada, si se quiere, como está esta, la primera, físicamente a la placa. ¿Sí? Son IPs que habitualmente se llaman Virtual IP, IPs virtuales, de tal manera que si están en un clúster, por ejemplo, que es el caso, si este equipo se cae, otro equipo del clúster que sabe que este equipo se cayó, ¿sí?, levanta la dirección IP en una de sus placas. Esta dirección IP. O sea, se podría considerar que esta dirección IP es flotante. Está en un equipo, pero tranquilamente, si se cae, se mueve. Y también con comandos del clúster, yo le puedo decir, mira, de networking, yo le puedo decir, salí de acá, andate de acá y movete, lo ubico y lo mando a otro servidor. ¿Está bien? Bien. Entonces, volvemos al archivo de configuración de HTTP. ¿Sí? Y en esta directiva es simple, porque dice escuchar en el puerto 80, pero podría ser más compleja, es decirle, mira, de todas las placas que tenés, solo la que tiene esta dirección, ahí escuchás y en el puerto 80. ¿Ok? Puedo, o si no, por default, me escuchan en todas las placas que tengo en el puerto 80, como es este caso. Esto lo vamos a pasar. Estos son, bueno, son módulos.
Esto lo pasamos. ¿Qué me interesa acá? Me interesa esto. La directiva document root especifica el nombre de un directorio. Ese directorio si lo traducimos, ¿no? Se traduce como la raíz de los documentos. Entonces, llamo documentos a todos mis archivos HTML. Entonces, lo que va a hacer es, deberían residir en ese directorio, ¿sí?, todas aquellas páginas web a las cuales yo puedo hacer referencia. Entonces dice /var /www /html. Voy a salir y me voy a mover a ese directorio. /var www, ¿no? www/html. Este. ¿Qué tengo acá? Mis archivos. Mis páginas web, ¿no? Un gran desarrollo, ¿no? Uno que dice hola. Cat, hola. Vamos a ver qué tiene. Y dice solo hola. ¿Está bien? Yo puedo poner como si fuera una página web un archivito de texto común y él lo interpreta como que, bueno, es texto que tiene que transferir al otro equipo, ¿no? Y la forma de dibujar el cliente, el browser, o renderizar, es simplemente mostrar ese contenido. Lo mismo pasa para Chau, que no me gasté mucho en ninguna de las dos páginas. Y por ahí esta está un poquito, tiene algo más de HTML, ¿no? Acá tengo el documento HTML, ¿sí?, que dice bienvenido a Sistemas Operativos 2, Universidad Nacional del Oeste. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, tenemos procesos que corren en el modelo OSI de la ISO, corren en capa 7. Entonces, esos procesos de capa 7 se comunican con otros procesos de capa 7, uno actuando como cliente y otro actuando como servidor. A ver si miro esto. El archivo etcétera /services existe. Sí. Este archivo, que es como propiedad del sistema operativo, si se quiere, dice, por ejemplo, a ver, veamos acá. ¿Qué dice? El protocolo SSH usa el puerto 22. ¿Sí? Como si estuviera reservado para puerto 22 de TCP. También ocupa el puerto 22 en UDP, que es otro de los protocolos de transporte, ¿no? Pero vamos a olvidarnos, nosotros nos interesa más TCP. Telnet, el servidor de Telnet, escucha en el puerto 23. Todos estos procesos, o sea, sería SSHD, TelnetD, son todos procesos que son propiedad de root. ¿Está bien? Por eso pueden correr y abrir estos puertos que están por debajo de 1024. El protocolo SMTP para mail, puerto 25, y así, un montón más, ¿no? Los name servers, o sea, los DNS, puerto 42, también suele ser 53. Acá. Bueno, y un montón de otros protocolos más, ¿no? HTTP, puerto 80, por ahí esos son los más conocidos. FTP, Secure FTP, puerto 115 y así siguiendo. El hecho de que esté acá no quiere decir que esté reservado. ¿Está bien? NTP, que es protocolo para tiempo, para que se sincronicen en tiempo los servidores, corre el puerto 123. Bueno, y acá hay mucho más, ¿no? Esto está como una referencia. En caso que yo tire un comando y me tiene que devolver, no sé, este puerto está escuchando en tal puerto, tal cosa está escuchando en tal puerto, toma de acá qué es ese puerto, ¿no? Bien, un segundito.
Vamos a ver. Bien. El comando netstat. El comando netstat justamente me da el estatus a nivel de red, ¿no? Entonces digo, che, a mí me gustaría saber. Está medio lento, esto es lo que le pasa. Ahí está, bueno, un poquito lento. A ver si con 4. Bien. Acá lo que me está diciendo es, yo le pedí con este 4 que me muestre solamente información de TCP/IP versión 4, ¿no? Y acá lo que me está diciendo es, mirá, y vamos a ver estos TCP, las comunicaciones TCP. Entonces acá me está diciendo que en este equipo, la dirección local, en la 127, escucha por este protocolo. Y en este equipo, escucha en este puerto, ¿sí? Este número de puerto sale del barra etcétera barra 0. Y si no me equivoco, si yo pongo una N acá, en lugar de decirme, de describirme qué servicio es, directamente me pone el puerto. ¿Está bien? Entonces acá donde decía SNMP, SMTP, perdón, ¿sí? Me lo está reemplazando por el 25. Acá donde decía SSH, me lo está reemplazando por 22. Porque acá le pedí que me lo dé en forma numérica, con esa N al final del comando. ¿Sí? Y lo que me está diciendo básicamente es, che, por protocolo TCP/IP, estos procesos, hay procesos que están corriendo asociados a una dirección IP en particular y un número de puerto. ¿Ok? Y que esperan pedidos de conexiones que vengan de cualquier lugar. El hecho de que no tener dirección IP justamente, de decir 0.0.0, 2 puntos asterisco, significa que pueden venir de cualquier lugar. Y que en este caso, estos procesos que están acá, están en un estado de listen. Están todos esperando pedidos de comunicación. Voy a ponerme acá. SSH. El equipo se llama DB19C00. Y ahí le pongo la clave y me conecto. A ver, ¿qué tengo acá? ¿Está bien? Ahí le saqué la opción L, que dice quienes están escuchando. Entonces acá me dice, mira, desde este equipo, 192.02.11, ¿sí? Utilizando el puerto de ese equipo, el 39.052, hay un proceso que se comunicó con este equipo, ¿sí? Porque esta es la dirección IP que tiene el equipo DB19C00, y se conectó al puerto 22. Después hay otra conexión también desde otra dirección IP a este equipo. ¿Ok? Entonces puedo ver las conexiones que existen entre un equipo y otro. ¿Ok?
Perfecto. Bien, vamos a ver, les voy a mostrar ahora una serie de slides, así muy rápido, para hablar un poquito de Apache y un poquito del protocolo HTTP. ¿Sí? Y después seguimos, como un punto de simplemente de nivelación, para que estemos en ese tema. A ver. Dejo de presentar esto para presentar otra cosa. Bien, a ver. Bueno, tiene un montón de información acá, pero que por ahí es redundante, porque habla un poquito de la historia y la evolución de Internet, bueno, cómo se fue dando la evolución a lo largo del tiempo, cuándo apareció el concepto de hipertexto, ¿sí? ¿Qué entendemos por la web? Y bueno, tenemos, cuando hay una comunicación de este tipo en la web, en donde un web server se conecta con un web browser, se conecta con un web server, el browser claramente está al lado del cliente, y dice, el lado del cliente está controlado por dos factores, ¿sí? El cliente entiende HTML, ¿sí? Y cada vez que recibe ese HTML del servidor, lo que hace es, lo dibuja, lo renderiza. ¿Okay? Al principio de los tiempos, porque esto habla un poco de historia, al principio de los tiempos los clientes no eran gráficos, eran texto. ¿Sí? Entonces uno se comunicaba, trataba de obtener una página web y la página web venía en formato texto. ¿Sí? Con enlaces y ese tipo de cosas, pero el resto era texto. Ahora, como dice acá, la National Center for Supercomputer Application, la NCSA, desarrolló un browser gráfico, ¿sí? Y lo llamó Mosaic, pero prontamente lo discontinuó, ¿sí? Y quedó como open source. Eso por el lado del cliente. Por el lado del servidor, un señor muy conocido que se lo llama el padre de la web, digamos, empezó a escribir, como dice acá, un servidor de HTTP. ¿Sí? Y lo llamó, como lo escribió en la NCSA HTTPD. Y entre el cliente y el servidor, por supuesto que podían comunicarse. El tema es que ese web server, que como dice acá, se volvió muy conocido, pero lo discontinuaron. ¿Sí? Lo discontinuaron y como mucha gente ya lo empezó a usar, pusieron el software disponible para que los utilicen. Entonces, a ver, no solo para que lo utilicen, sino para que corrijan los errores que tenía muchos, ¿sí? Y además generen nuevas versiones, pero la comunidad. Entonces, la comunidad, primero, le puso un nombre a ese servidor, ¿sí? Le puso el nombre Apache, pero en realidad el nombre proviene de esto. No de los indios, apaches, ¿también? Sino de este concepto. Apache Server. O sea, era un server, un web server en este caso, pero para apachear. ¿Sí? Y bueno, así nació Apache en un proyecto que se llama Apache HTTP. HTTP Server. Y Apache se volvió uno de mejor dicho, no uno, sino el web server por excelencia, ¿no? Es el que más copias tiene en el mundo, más copias están corriendo en el mundo. Bueno, acá este gráfico trata de mostrar cómo fue evolucionando del lado cliente y cómo fue evolucionando del lado del servidor. Del lado del servidor, bueno, apareció Internet, después el protocolo HTTP, después apareció la web, después desarrollaron un web server en el CERN, después le desarrollaron otro web server en la NCSA y finalmente apareció Apache, a través de la Fundación Apache.
Y del lado del cliente, el concepto de hipertexto ya venía desarrollándose hace un montón de tiempo. HTML, ¿sí? Como una evolución del hipertexto. Un cliente a modo línea, se podría decir que es como un browser, pero no, en modo línea, hasta que apareció Mosaic, como con interfaz gráfica, y después cuando se discontinuó, uno de los primeros que tomó ese código y lo hizo evolucionar un montón fue una empresa que se llamó Netscape, con su navegador que se llamaba justamente así, Navigator, ¿sí? Ese navegador fue extraordinariamente popular, súper popular, nació mucho antes que el Microsoft Explorer y de hecho dominaba el mercado, ¿sí? Así que fue durante mucho tiempo el objetivo de Microsoft para posicionarse como el principal navegador, peleando en la primera posición desde el lado del cliente, ¿no? Con Navigator. Y del lado del servidor, Apache. Bien. ¿Cómo funciona Apache? Fíjense, acá tenemos el cliente, en el medio tenemos la red y del otro lado el servidor. El servidor que se llama Apache, en realidad el proceso se llama HTTPD, ¿sí? La comunicación entre ambos es justamente cliente-servidor y el servidor está levantado, pero como es un server que tiene su funcionamiento es pasivo. Él está a la espera de que le lleguen peticiones. Entonces, en este caso desde el browser yo escribo la petición, ¿sí? Eso se transforma en un request de tipo HTTP. Hay varias formas de hacer request, después vamos a ver. Una de ellas es con get, el path, ¿sí? Que básicamente es el camino debajo del directorio document root, ¿sí? Y al final el protocolo que vamos a utilizar. En este caso HTTP / 1.0 o 1.1, ¿no? Y además el cliente envía información que yo no puse, ¿eh? Yo solamente digo me quiero conectar con tal URL. Sin embargo, el cliente manda información, como por ejemplo, ¿quién es? ¿Sí? ¿Y qué está corriendo como cliente? ¿Sí? Manda un montón de información. O sea que yo cuando me estoy conectando a un sitio, el sitio sabe mucho más de lo que yo creo que estoy enviando. ¿Okay? Entonces recibe esta información en el HTTPD y bueno, como sabe que lo que pidió es el /var/bus.html, accede al directorio que está indicado como document root, a este es su directorio var, y ahí busca el archivo bus.html, que sería este que está acá, ¿sí? Y que se encuentra, por supuesto, reside en el file system del servidor web. Y lo que hace el servidor web es transfiere ese archivo, ¿sí? Previamente manda un encabezado, manda una respuesta diciendo, che, todo bien, ¿eh? Lo que me pediste, lo tengo, ahí va la respuesta. Da información sobre él, ¿sí? Él, así como el cliente le manda información de quién es el cliente, él también manda información en estos encabezados, que son como es clave y valor, ¿sí? Una palabra clave y un valor. Y después va el contenido del archivo, ¿sí? El HTML. Y eso es lo que finalmente va a terminar dibujando el cliente, ¿no? Bien. Eso por un lado. Por otro, vamos a tratar de ver también rápidamente el protocolo HTTPD. El protocolo HTTP. A ver esto. Bien. A ver. Bueno, básicamente, acá está. ¿Qué significa HTTP? ¿Sí? La P viene de protocolo y la primera HT viene de hipertexto y la otra T de transferencia. O sea, un protocolo de transferencias de hipertexto. Sí, bueno, de hipertexto, en principio, definiendo muy simple, es un archivo que tiene enlaces, ¿no?
Entonces dice, es un protocolo de red usado para distribuir virtualmente todos los archivos y los datos colectivamente llamados recursos que se encuentran en la web, ¿sí? Ya sea dentro de archivos HTML, imágenes, resultados de una consulta o cualquier otra cosa. Por lo general, ¿sí? Usualmente, HTTP corre sobre TCP/IP usando sockets, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Está bien? Dice, usualmente, se podrían usar otros protocolos por debajo. ¿Está bien? HTTP no está atado a TCP/IP, pero la verdad que se hizo popular en ese entorno, con el stack de TCP/IP, y es donde más se utiliza, ¿no? Entonces dice, un browser es un cliente HTTP debido a que envía requerimientos a un servidor HTTP, que es un web server, el cual envía respuestas de nuevo al cliente, ¿sí? Y por default, el servidor escucha en el puerto 80, ¿sí? Aunque podría ser cualquier puerto, como dice acá. ¿Qué es lo que le pide el cliente al servidor? Recursos. ¿Sí? Entonces, el protocolo HTTP es usado para transmitir recursos, en general, no solo archivos. La manera más común, dice, el más común de los recursos es un archivo. Pero un recurso podría ser otra cosa, ¿sí? Si me trae un archivo, significa que me está trayendo un HTML estático, que al principio era lo único que había, al principio de los tiempos, digamos, ¿no? Pero después, cuando yo me conecto al banco, no necesito un HTML estático, lo que necesito, al home banking, ¿no? Lo que necesito es que me envíe el estado de mi cuenta, y para lo cual tendría que consultar una base de datos y armar un HTML on the fly, ahí al vuelo, en tiempo real si se quiere, y mandarme en ese HTML el estado de mi cuenta. Bueno, había distintas formas para generar ese archivo HTML on the fly, y una de las técnicas, en su momento, se llamaba CGI, y uno escribía una script CGI, para que fabrique on the fly ese HTML, ¿no? Hoy tenemos un montón de otras facilidades para hacer eso, ¿no? Bien. Quiero ver. Bueno. Entonces, ¿cómo se establece una transacción HTML? O sea, ¿cómo va? Dice, el cliente abre una conexión y envía un requerimiento. El server retorna un mensaje de respuesta. ¿Sí? Lo que vimos en el gráfico, un mensaje de ida y la respuesta, que es un mensaje de vuelta. ¿Sí? Después el servidor dice, cierra la conexión, ¿sí? Y el formato del requerimiento y de la respuesta dice, sigue más o menos este formato. Una línea inicial, uno o más líneas de headers, ¿sí? Una línea en blanco, ¿sí? Y opcionalmente el cuerpo de un mensaje. Así que vamos a ver cómo sería esto. Acá tenemos un mensaje HTTP, una línea inicial, que va a ser diferente si lo que tenemos es un requerimiento o una respuesta. Los headers, que son clave-valor, header 1, valor 1, header 2, valor 2, así siguiendo. Y opcionalmente después, un mensaje. ¿El requerimiento inicial cuál es? Este requerimiento es, bueno, podrían ser varios de estas acciones, pero el más común es get, como dice acá, es el método más común, que le dice, dame este recurso. Entonces le estoy pidiendo este archivo sería, ¿sí? Considerando que estoy trabajando con este protocolo, HTTP 1.0. ¿Ok? Como parte, digamos, del requerimiento, viaja la especificación del recurso que yo quiero, ¿sí? Ese path me está indicando el recurso. Entonces, como dice acá, ese path, que es parte de la URL, se conoce como URI, ¿sí? Porque es el identificador del recurso. ¿Qué más? Y la respuesta viene en este formato,
¿Está bien? Me dice, bueno, cuál es la versión de HTTP, me da un código de estado, ¿sí? Y después me dice qué pasó. Entonces, los códigos de estado, el que estamos acostumbrados a ver, cuando todo anda bien es el 200, y cuando todo anda mal, un 404, ¿no? 404 es cuando le pido algo y no lo encuentra. 200 es cuando le pido algo y sí lo tiene y me lo devuelve. ¿Está? Bueno, acá está la lista de, mejor dicho, los prefijos que podrían tener los mensajes. ¿Está bien? 1 y algo, o 100 y pico sería, me da información de mensajes informacionales, como dice acá. El 200 y algo me indica algún tipo de éxito. El 300, algún redireccionamiento. Entonces yo estoy consultando una página y de eso me manda otra. ¿Sí? 400, error. Y 500, también error. Muchas veces lo que sucede es que yo le pido algo al web server, pero el web server no lo puede generar, no lo tiene que generar, para lo cual se va a apoyar en servidores que corren por detrás. Por ejemplo, un application server. O una aplicación que va a consultar a la base de datos y le va a armar el resultado de manera dinámica, y el que no responde es el componente que se encuentra por detrás. ¿Sí? Hay un problema en el backend, no en el web server. Entonces el error que devuelve es 500. Bien. Bueno, acá tenemos los más comunes, ¿no? 200, OK. 404, not found. Y el 500, server error. Bien, y con eso estamos. Ya estamos. Esto va como... Esto ya más o menos lo vimos. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es programación con Socket, ¿no? Para lo cual vamos a ver dos ejemplos: cómo se escribe un proceso servidor, y por supuesto qué necesitamos para eso. Y por otro lado, cómo se escribe un proceso cliente, y vamos a hacerlos interactuar. En un principio dentro de la misma máquina, pero utilizando TCP/IP como para establecer la comunicación. Por lo tanto, cambiando las direcciones IP a las cuales nos conectamos, directamente podríamos estar en otro equipo tranquilamente comunicándonos. O sea, en una arquitectura cliente-servidor, no necesariamente el proceso cliente tiene que vivir en una máquina distinta a la donde corre el proceso servidor. ¿Sí? Habitualmente sí sucede así. El cliente corre en una máquina y a esa máquina se le llama máquina cliente, y el servidor corre en otra máquina a la cual se llama máquina servidora, que generalmente tiene más recursos. Pero en principio, el ejemplo que yo le voy a mostrar corre en la misma máquina. Y no hay ningún tipo de inconveniente. Sigue siendo una comunicación cliente-servidor. Porque depende del rol que tome cada uno, no necesariamente de dónde corra. Bien, así que vamos a ver una aplicación, un pequeño programita de ejemplo que se llama server.c. ¿Sí? Y vamos a comenzar desde el principio. ¿Sí? El ejemplo en C para hacer eso. Bueno, vamos a hacer una serie de funciones que vienen en archivos de biblioteca, para lo cual necesitamos primero incluir los encabezados correspondientes a esas funciones que vamos a utilizar, ¿no? Así que específicamente la que necesitamos es la de sys/sockets y netinet/in.h. ¿Sí? Que son fundamentales para poder funcionar con Socket. Bueno, acá tenemos una función muy simple, una función que se llama error, que recibe un puntero a char, recibe un mensaje, ¿sí? Un string, y lo imprime como un mensaje, ¿sí? Directamente, con la función print error o perror. Y después hace que el programa termine directamente retornando código de retorno 1. Esta función se comporta como un procedimiento porque no devuelve nada. ¿Sí? Void significa que no devuelve nada. No devuelve un entero, no devuelve un char, no devuelve un puntero, no devuelve absolutamente nada. Bien. Acá tenemos la función principal, la función main. Algunas cosas las vamos a saltear y las explicamos después, ¿no? La función main, en este caso, está programada para tener dos argumentos, que son argumentos que los recibimos en la línea de comandos, en donde el primer argumento me dice, es el contador de argumentos, por eso se suele nombrar como argc, y el segundo es un arreglo
de punteros a char, o sea, un arreglo de strings, en el fondo, que llamamos vector de argumentos, argv. ¿Sí? Entonces, en argv vienen todos los argumentos que se pasaron en la línea de comandos, y en argc en argv viene, en ese vector viene, en cada entrada del vector, uno de los argumentos. Y en argc dice hasta qué entrada de ese vector está ocupada. ¿Sí? Hay 3 argumentos, hay 5 argumentos, hay 10 argumentos. Bien. Después, nos declaramos una serie de variables de tipo entero, después vamos a ver para qué son. Declaramos una variable de tipo, también un arreglo de caracteres de 256 caracteres que va a actuar como buffer. Ahí vamos a guardar información. Después vamos a ver para qué también. Después tenemos una variable que es de un tipo particular que se llama sock_length_type para especificar cuál es la longitud que puede tener el mensaje, la estructura de un socket, también no importa. Y después, 2 variables, serveAddr y cleAddr, que son 2 estructuras de este tipo, sockaddrin, y esa estructura tiene información, donde va a guardar información de la dirección IP y el puerto del servidor, por un lado, y la dirección IP y el puerto del cliente. ¿Ok? Eso lo vamos a utilizar con las funciones específicas para manejar sockets. Bueno, si mi programa comienza y la cantidad de argumentos que tiene es menor a 2, significa que en la línea de comandos tipearon el nombre del programa y nada más. Vamos a mirar cómo sería el comportamiento ese. Voy a generar ejecutable. Voy a poner a ejecutar el server. Le doy Enter. Perdón, ¿qué pasó acá? Tiene la coma. Barra, profe. Puse una coma en lugar de un punto. Sí. Perfecto. Ahí pongo, y entonces me aparece el mensaje de error y me dice no port provided. Claro, yo no puse dónde va a escuchar ¿cómo se dice? Este servidor. El servidor tiene que escuchar en un equipo, que va a ser y en un puerto, pero no especifica el puerto. El programa está pensado para que especifique puerto. ¿Sí? Eso es lo que hace acá cuando comienza. Che, la cantidad de argumentos es menor que 2, o sea, es 1. El argumento que se pasó en la línea de comandos es solamente el nombre del comando. El nombre del comando se interpreta como primer argumento, ¿no? Y si después de eso no puse nada, me imprime en pantalla este mensaje, ¿no? Error, no port provided. No me diste el número de port. Bueno. Si le dimos el número de port, entonces el servidor puede comenzar a trabajar, puede empezar a hacer su labor, si se quiere. Y básicamente lo que tiene que hacer es esta línea que está acá, ¿sí? Utiliza una llamada a una función que se llama socket. La llamada a la función socket crea un socket. ¿Sí? Un socket pertenece a una determinada familia o determinados tipos de sockets. ¿Sí? Hay una familia que se llama Unix y hay otra familia que tiene que ver con Internet. ¿Sí? Entonces, AF Unix significa familia Unix, AF Inet significa para Internet. ¿Sí? El tema de los sockets para la familia Unix, en realidad el socket es un archivo. ¿Sí? Vive en el file system, o sea, una lista, un directorio y puede encontrarse con un socket. ¿Sí? Es un archivo en donde cuando uno lista con ls-l, el primer carácter en lugar de ser un menos, que significa que es un archivo, o una d, que significa que es un directorio, me aparece una S, indicando que ese archivo es un socket. Y sirve para comunicación entre procesos, entre los procesos que viven en ese servidor, no entre procesos de distintas máquinas. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros acá no vamos a usar esa familia, vamos a usar esta familia. Cuando uno trabaja con sockets, ¿sí? Montado sobre TCP/IP, recuerden que en la capa de transporte hay la capa de red, la 3, digamos, hay muchos protocolos. Uno de ellos es TCP, pero también está UDP. Perdón, estoy hablando macanas. Uno de ellos es IP, pero también hay otros protocolos. ¿Ok? Pero el más popular es IP. Y en la capa 4, la capa de transporte, existen también muchos protocolos,
como por ejemplo UDP y TCP, pero el más popular es TCP. El nombre de TCP/IP viene de dos protocolos que son los más importantes de la capa 4 y el más importante de la capa 3. Por eso se llama TCP/IP. Bien, si yo quiero hablar, yo quiero que la comunicación, este socket, usar este socket para hablar vía TCP, ¿sí? La constante simbólica que tengo que pasar acá, estas constantes simbólicas están definidas en uno de esos archivos, ¿no? En socket.h, por eso es importante incluirlos. Este valor representa de que yo voy a trabajar con un socket vía TCP, sock stream, ¿sí? Y si voy a trabajar vía UDP, acá lo que tengo que especificar es sock datagram, degram, se escribe así, ¿sí? Es otro string, es otra constante simbólica. Y de los streams, acá lo que dice en el último parámetro, siempre va a 0, pero ahí lo que está especificando que es un determinado protocolo dentro de lo que son streams, ¿sí? Que se refiere en realidad también a TCP. Entonces, acá está tratando de crear, imagínense, una estructura, un objeto, si se quiere, aunque este lenguaje no es, C no es orientado a objetos, una estructura de datos, que vamos a llamar socket, le decimos qué características tiene, ¿está bien? Y con la invocación socket se supone que lo crea, ¿sí? Y me devuelve un número. Cuando uno programa en C, por ejemplo, y quiere abrir archivos, utiliza la llamada del sistema open. Dice open, entre paréntesis, el nombre del archivo, después para qué lo quiere abrir, etc. Y después de que se ejecuta el open, lo que sucede es que el sistema abre un archivo. Internamente el proceso, mejor dicho, el sistema operativo guarda en nombre de ese proceso una tabla, ¿sí? Una tabla en donde va a registrar todos los archivos abiertos. Esa tabla tiene la entrada 0, la entrada 1, la entrada 2 y así siguiendo, ¿sí? Cada vez que abrimos un archivo, él busca en esa tabla el primer espacio libre, por ejemplo, encontró el lugar 5 libre, entonces ahí guarda información del archivo que se abrió, que acaba de abrir, y le devuelve al programa el número 5. De tal manera que mi programa después, haciendo referencia, ese número 5 se llama file descriptor. Es un número que identifica en qué posición del vector de archivos abiertos está la información del archivo. Entonces, cada vez que yo hago un read, tengo que decirle, che, pero quiero leer del archivo 5, ¿sí? O quiero leer del archivo 8, si es que el open me devolvió el número 8. O sea, el open me devuelve un file descriptor y después mis operaciones de read, write o las operaciones que sean sobre el archivo, tengo que pasar como primer parámetro, bueno, ¿cuál es el archivo? Porque yo puedo tener múltiples archivos abiertos a la vez. Entonces, cuando quiero escribir en el archivo A o en el archivo B, pondré el descriptor que me devolvió cuando abrí el archivo A y el descriptor que me devolvió cuando abrí el archivo B. ¿Ok? Bueno, eso es lo que sucede con archivos. Cuando uno crea un socket, el comportamiento es similar. El socket, esta llamada al sistema, devuelve un número. Y ese número también es un file descriptor. O sea, en la tabla de archivos abiertos que el sistema operativo guarda para este proceso, le dice, tenés abierto, no sé, 4 archivos y ahora tenés un quinto archivo abierto. Aunque este quinto hace referencia a un socket y no es un archivo físico. Pero el proceso de mandar datos a través de un socket a otro equipo o a otro proceso, o de leer datos, es como leer y escribir en un archivo. Por eso el comportamiento en ese sentido es similar y me devuelve un file descriptor, ¿sí? Supongamos que sea el número 5. Si yo trato de abrir esto crea un socket, si trato de crear un socket y por algún motivo esa operación falla, ¿sí? La función socket devuelve un valor negativo. Entonces eso es lo que pregunta a continuación. Che, ¿el número que me devolvió socket es menor a 0? Sí. Si es así, falló. ¿Sí? Ajá. Y esto no está muy bien programado. Sí, está bien programado. Y llama a la función error y le manda este string. Y la función error lo que va a hacer, recibe el string, imprime el mensaje de error y se va. Y termina mi programa. ¿Sí? Fíjense que en los dos casos termina con exit 1 cuando le pongo pocos argumentos en la línea de comando, o sea, no le especifico el puerto, o cuando trato de crear un socket y ese socket no se puede crear. ¿Sí? En ambos casos se va, termina. Muy bien.
¿Bien? Bueno, nosotros tenemos varias estructuras de datos por ahí dando vuelta. Una se llama serv-addr. Recuerda que estaba declarada por acá arriba, acá. Y dijimos que va a guardar información sobre el servidor, esa estructura. Esa estructura tiene varios campos. A ver, voy acá. Sí. Tiene un campo en donde uno le especifica, da información sobre el server, ¿no? Y dice, che, este server es de la familia también AF Inet, ¿sí? Este server, fíjense, eso lo especifica en un campo que se llama SINFamily, en el otro campo que se llama SINADDR, que tiene un componente dentro de esa estructura que se llama SADDR, ¿sí? Ahí especifica cuando el proceso server asociado a este socket escuche, ¿sí? En qué direcciones IP que tiene mi máquina va a escuchar. ¿Se entiende? Yo tengo un servidor, un equipo servidor, donde va a correr mi proceso server, y mi equipo server tiene 3 placas de red. ¿Dónde va a escuchar? ¿En una en particular? ¿En 2 o en todas? Bueno, acá con esta constante simbólica, y cargando esta constante simbólica en este campo, le está diciendo que va a escuchar comunicaciones que vengan por todas las placas. Él va a escuchar en el mismo puerto, pero en todas las placas. ¿Está bien? Un solo proceso va a estar escuchando en todos. En realidad le va a decir al sistema operativo, y el sistema operativo le va a informar después cuando lleguen los mensajes, ¿no? Y después, en este otro campo de esa estructura, que se llama SIMPORT, ¿sí? Va a escribir el número de puerto. Este valor, ¿de dónde salió? Interesante. Acá. Port no. Port number sería, ¿no? Bien. Antes de inicializar de cargarle datos a la estructura, porque esta es una estructura que tiene múltiples campos adentro, utiliza una función que básicamente lo que hace es llena de ceros esta variable. ¿Sí? Llena de ceros a nivel de ceros binarios. Eso es lo que significa B0, binary zero. ¿Sí? Que toma una dirección de memoria, y a esa dirección de memoria, desde ahí hasta el tamaño que tenga ese espacio, lo llena de ceros en binario. Todos sus bits en cero. ¿Sí? Como para decir, bueno, esta estructura que podría tener basura porque es una variable local, la inicializo, pero completamente en cero a todos sus componentes. Y después, la variable por number es igual a lo que se pasó como primer argumento, que se supone que es el número de puerto. ¿Sí? Entonces accede al vector argv a la posición 1, que está apuntando a un string, que está en ASCII, supone, y lo que necesitamos es convertirlo a entero. Entonces hay una función que se llama ASCII to integer, sería, ¿no?, de ASCII o de string a entero, y lo que toma es ese string y lo transforma en un número entero. La función atoy devuelve un número entero, y ese número entero lo asigna a la variable por number. ¿Ok? Entonces, ese por number se utiliza para guardarlo dentro de la estructura que describe el servidor, en una entrada que se llama, en un componente de esa estructura que se llama SIMPORT. ¿Sí? Ahora bien, la manera en la cual tiene que guardar la información en esa estructura tiene que ponerlo en una representación que sea independiente de la arquitectura de hardware. O sea, si yo tengo una arquitectura de hardware, por ejemplo, con procesador Motorola o con procesador PowerPC, ¿sí?, y tengo otro equipo, otro procesador Intel, y los dos guardan en memoria un número entero, la forma de guardar los números enteros en memoria son distintas. Entonces, si yo tomo un número entero en un formato para una determinada arquitectura de procesador,
y así como está, lo muevo a otro equipo que tiene otro procesador, ¿sí? Claramente no va a ser interpretado de la misma forma. Entonces, habitualmente lo que se hace cuando se mueven datos entre infraestructuras que son diferentes, arquitecturas que son diferentes, para evitar este problema, existe una función, que en este caso es H2NS, dice ahí, que está tomando el número entero y lo está transformando, esa función va a devolver el número entero, pero no en formato entero de este hardware, de donde está, sino lo va a poner en un formato de tipo red. ¿Sí? En un formato, ¿cómo es? De número, en este caso, número corto. ¿Sí? Y ese valor lo guarda acá. O sea, hay que hacer esta conversión para guardar el número de puerto. ¿Ok? Con eso, tenemos inicializada una estructura, o sea, tenemos un puerto creado que no está en principio asociado a nada. ¿Sí? Tenemos un puerto creado que tiene ciertos valores, un socket creado que tiene ciertos valores, y después tenemos una estructura que está inicializada, con toda la información que queremos sobre el servidor, pero todavía es como que no está activo. ¿Está bien? La forma de ponerlo activo o de vincularlos es a través de una llamada que se llama bind. Bind toma el descriptor de socket, o sea, el que me devolvió la función cuando la función socket, ¿sí? Y lo que hace a continuación es un lío acá de punteros, casteo y qué sé yo, pero en el fondo lo que hace es le pasa la estructura que describe al socket, describe al servidor. ¿Está bien? Que le dice que es de la familia AFINET, que va a escuchar por todas las direcciones y todas las placas que tiene, y además va a escuchar en tal número de puertos. ¿Sí? El tercer parámetro le está diciendo a la función qué tamaño en memoria tiene esto. Bueno, y el bind debería tener éxito. Si bind no tiene éxito al vincular el socket descriptor, con el server ADR, con los datos del server, la función devuelve un valor menor a 0, devuelve -1, y lo que tenemos es un error en el binding, entonces invocamos la función error y le pasamos el parámetro de error on binding para que imprima este mensaje y el programa termine. ¿Ok? Entonces los pasos de atacar para el servidor son: primero, creo un socket. ¿Sí? Después, trabajo sobre una estructura que describe las características del servidor. Básicamente, estos dos valores que son fundamentales, ¿no? ¿Dónde va a escuchar? A nivel de placas de red y en qué puerto vinculados con esas direcciones IP. Y después se hace el bind, se vinculan las dos cosas. Bien. El tercer comando importante, la tercera función importante para cuando uno trabaja con sockets es la función listen. Imagínense, un proceso está corriendo, supongamos que mi equipo tiene una sola placa, o sea, tiene solo una dirección IP, y tengo un proceso servidor que está corriendo asociado a esa placa y escuchando en un determinado puerto. ¿Sí? Y le llega petición, un mensaje, ¿sí? Un pedido de conexión, por ejemplo, de un cliente, cualquiera. Entonces supone que el proceso atiende. El proceso server atiende esa petición. Y se demora, porque le lleva, lo que le pidió puede ser que haya sido una tarea complicada, compleja, que lleva tiempo. Mientras el servidor está atendiendo, está resolviendo, está buscando, no sé, la página web que tiene que devolver, no sé. Hay otro cliente que también quiere conectarse. Y otro, y otro, y otro. ¿Está bien? Entonces, lo que hace el stack de TCP/IP es mantener una cola, ¿sí?, de conexiones que en espera. ¿Ok? Bien. Esa cola de conexiones se puede limitar, y lo que hace el listen justamente es limitarla. Dice, mira, esa cola de espera asociada con este socket descriptor es 5. O sea que si llegan 1000, yo me voy a quedar con 5. Y el sexto en adelante, ¿sí?, le va a dar connection refuse. Como si nadie estuviera escuchando.
porque no hay lugar, ¿sí?, para guardar la conexión de ese cliente que quiere conectarse. ¿Ok? Ese 5 es el tamaño de lo que se llama el backlog. Cuántas conexiones pueden estar en ese estado intermedio esperando para poder realmente hablar con el proceso server. Si el listen tuvo éxito, que debería, ¿sí?, a continuación, lo que debería hacer el servidor es ejecutar esta llamada, accept. ¿Está bien? En donde accept lo que dice es, quiero aceptar un pedido de conexión vinculado a este socket file descriptor, ¿no? Era el número 5, supongamos. Y por otro lado, la información del cliente que se conecta conmigo, quiero guardarla en esta estructura de datos. CLI ADDR. ¿Vieron que antes teníamos otra estructura? Serv ADDR. Bueno, ese guarda la información vinculada con el servidor. Esta otra variable, CLI ADDR, guarda la información asociada con el cliente. O sea, cada vez que un cliente se conecta, el servidor sabe, ¿sí?, de qué IP se conecta y desde qué puerto está utilizando para conectarse. El tercer parámetro está diciendo cuál es el tamaño que tiene esta estructura, para que la función accept lo sepa. No sería relevante en este caso. ¿Sí? Entonces, accept, que se supone que acepta pedido de conexión en un determinado socket, devuelve como resultado un número de file descriptor. Devuelve, accept, me crea otro socket. O sea, tenemos un socket principal, se suele llamar socket master, el socket maestro, que es el que nosotros creamos explícitamente. ¿Sí? Y después, y guardamos su valor, su file descriptor en sockfd. Después nos pusimos a aceptar pedidos de conexión en sockfd, con accept. Y accept me devuelve un número, que acá lo llama new sock file descriptor. El file descriptor del nuevo socket, que se crea automáticamente cuando el accept acepta la conexión. ¿Sí? De todas estas llamadas que vimos hasta acá, la primera era crear un socket con socket, la segunda era hacer un bind, la tercera era hacer un listen, ¿sí? Todas setean, ¿sí?, el comportamiento, si se quiere decir, del socket. Y son operaciones no bloqueantes. ¿Qué quiere decir? Mi programa viene ejecutando, crea el socket, sigue, hace el bind, sigue, hace un listen, sigue, hace un accept. Si trata de hacer un accept, de aceptar un pedido de conexión, y no hay pedido de conexión, se queda bloqueado. En ese punto se queda bloqueado. ¿Sí? No puede continuar porque nadie hizo una petición de conexión. ¿Okay? Cuando llegue esa petición de conexión, con que este proceso se va a despertar, va a hacer el accept y me va a devolver el file descriptor correspondiente a esta nueva conexión. Si el file descriptor que me devolvió la función accept es menor que 0, no significa que recibió una petición y la aceptó. Significa que algo falló en el medio. Entonces también invoca la función error, que va a imprimir un mensaje en pantalla y se va a ir, va a terminar el programa. ¿Ok? Bien. Si llegamos a este punto, si el if no dio menor a 0, si el número es de 0 para arriba, ¿sí?, porque de 0 para arriba son file descriptor válidos, entonces si me devolvió un file descriptor válido, quiere decir que aceptó la conexión. Ahora vamos a empezar con el intercambio de información. Recuerden, el server es una entidad pasiva. Él se queda a la espera de request. ¿Sí? Él se encarga de hacer el response. Entonces, se quedó a la espera con accept, le llegó el pedido y ahora tiene que saber qué es lo que le están pidiendo. Entonces, va a realizar una operación de lectura. ¿Qué va a leer? La comunicación entre el cliente y servidor comenzó con el cliente conectándose al puerto. ¿A qué puerto? Que se especificó en la línea de comandos, por number, ¿sí? Pero después, cuando se hizo el accept, se creó otro socket y la comunicación se deriva, ¿sí?, del cliente, se deriva a este nuevo socket. Los que quedan conectados son el servidor y este nuevo socket. ¿Sí?
Y lo que hace mi programa, en este caso, llama a la función read, que puede leer archivos y también puede leer de sockets, y dice, quiero leer 255 bytes, ¿sí? Como máximo. Y lo que lea lo quiero depositar en buffer. Si miramos más arriba, buffer es un vector de 256 posiciones. ¿Sí? Y antes de recibir un dato, B0, binary 0, lo que hace es rellena el buffer con todos ceros en sus 256 posiciones. ¿Sí? Simplemente lo inicializa para que no haya basura. Bien, entonces, read lo que hace, como dijimos, lee de este socket nuevo, con el cual está establecida la comunicación con el cliente, lee máximo 255 caracteres y lo deposita en este lugar, en el lugar apuntado por el valor buffer, o sea, en ese vector de caracteres. Lee y lee todo lo que puede, como máximo 255 caracteres, además. Si lee 10, read devuelve un valor, devuelve la cantidad de caracteres leídos. Si lee de 10, el valor de n va a ser 10. Si lee 200, el valor de n va a ser 200. Y si falla la lectura, n va a ser menor que 0. O sea, le dije que lea, pero no leyó. Y en lugar de decirme 0, me da un número negativo, porque una posibilidad es que el read, cuando trata de leer, y en caso de leer un archivo, está al final del archivo, no hay nada para leer, entonces devuelve 0 y eso es un valor válido. Pero si devuelve -1, significa que el read falló. ¿Sí? Eso se da para archivos y también se da para socket. Si el valor devuelto, n, es menor a 0, estamos nuevamente en problemas, llamamos a la función error, le decimos que tenemos un problema de leer el socket y listo. Y nos vamos, porque la función error termina el programa, ¿no? Y después, el servidor que recibió un mensaje, bueno, en lugar de procesarlo, o este sería equivalente a procesarlo, imprime este mensaje, ¿no? Here is the message, e imprime el contenido del buffer como si fuera un string. Por eso el % ese ahí. ¿Está bien? O sea, él recibe algo y lo muestra en pantalla. ¿Ok? Y después, que recibe, hace la inversa. Le va a responder al cliente. ¿Sí? Y lo que le responde al cliente es, escribe en ese socket este string. I got your message. ¿Sí? Y entiendo que esto tiene 18 caracteres, por eso le especifica acá la longitud del string, que en este caso es un string constante, no está guardado en una variable, sino es una constante, que está dentro del mismo write, ¿no? De 18 caracteres. Y le envía eso. El write también devuelve la cantidad de bytes que pudo escribir. ¿Sí? Si el write devuelve un valor negativo, si n es negativo, también tenemos problemas, se supone, con el socket, y no hacemos nada, y esta función error va a terminar el programa. ¿Sí? Mostrar el mensaje error y terminar el programa. A continuación, el servidor va a cerrar la conexión. ¿Sí? O sea, este servidor acepta una conexión y después lo cuelga, le corta la conexión que estableció el cliente. ¿Sí? Y por otro lado, este sería el nuevo socket, ¿no? El creado como resultado del accept. Y el socket master, que también lo abrió el servidor, bueno, en este caso también lo cierra y termina el programa. ¿Sí? ¿Lo entienden? Bueno, nosotros ya compilamos el server, así que lo vamos a poner en ejecución. ./server. Como dijimos antes, si no le especifico el número de port, se enoja y se va. Y le voy a especificar el número de port y le pongo 2000. Pero bueno, siempre pusimos 2000, vamos a poner 6800. Qué sé yo. Y ahí está escuchando en el puerto 6800. Bueno, vamos a otra ventana. Y vamos a mirar qué hace el cliente. El cliente no sigue los mismos pasos que sigue el servidor, ¿no? Hace cosas distintas. Bueno, se parece mucho con los archivos encabezados, de hecho es lo mismo.
Tiene también una función de error, perfecto, y también tiene una función main. ¿Sí? Una serie de variables acá. Un buffer. Y bueno, y dice, che, si la cantidad de argumentos que me pasaron es menor a 3, hay un problema. Porque hay que poner, el cliente tiene que decir, acá lo que está imprimiendo es cómo se usa, ¿no? El usage over mayúsculas. Habitualmente se pone así. Los errores en Unix suelen ser así. Nombre cómo se usa, dice el nombre, el %S que sería el RGB0, o sea, lo que escribimos como parámetro en la primera línea, en la línea, al principio de la línea, que en nuestro caso sería client, y después a continuación, nombre del host y el puerto. Y se va. ¿Sí? Se supone que el puerto está en la entrada RGB2, en la entrada RGB0 está el nombre del programa, en el RGB1 el nombre del host y en el RGB2 el número de puerto. Entonces, otra vez, tomamos ese ASCII, ese string, y lo transformamos en un número entero y lo guardamos en la variable por number. ¿Sí? Bueno, el cliente tiene también que crear un socket. ¿Está bien? Entonces le dices, che, es un socket de la familia de Internet, INET, también es un por TCP, el protocolo 0 de TCP, que es el TCP en sí. Si la creación del socket falló, bueno, hay un problema y se va. ¿Sí? Bien. Esta función, getHostByName, recibe como parámetro lo que se pasó en el RGB1, en el parámetro 1. Y se supone que el parámetro 1, si todo está bien, es el nombre de un host. El nombre. ¿Sí? Entonces, lo que él hace, esta función lo que hace es traduce ese nombre en una dirección IP. ¿Sí? Usa el DNS para eso. Si no lo puede traducir a una dirección IP, ¿sí? Si el resultado es nulo, bueno, hay un problema y dice, che, no existe tal host. ¿Está bien? Y se va, y el programa termina. Si sí existe, vamos a bajar acá. Se pone a preparar unas variables. Acá está la variable donde va a guardar la información del servidor. serv_addr, que la inicializa en 0, con ceros binarios, como dice acá. Después, en serv_addr.sinfamily dice que también que es AFINET. Después, en un determinado componente, esto se ve así. Básicamente lo que necesitamos es poner en este campo server_addr.sinaddr.addr. En ese lugar necesitamos poner la dirección del servidor. ¿Sí? ¿Dónde está la dirección del servidor? La dirección del servidor la obtuvo esta función, getHostByName, en donde recibió el nombre del host y en la variable server, en ese puntero que va apuntando a una estructura que guarda la información del servidor. Entonces, esta función, binary copy, lo que está haciendo es accediendo a esta posición de esa estructura server, particularmente a este lugar, a este campo, HADR, y ese campo lo está copiando acá. ¿Sí? Toma este puntero, esto como puntero, y esto como puntero también, y el último parámetro le dice, che, la dirección IP del servidor tiene este largo, ¿sí? Que viene en el tercer campo. Server, flechita, hlength. O sea, está copiando la información del server. Y por último, en simport, en ese campo, pone el número de puerto, haciendo la transformación correspondiente con la función h_ns. O sea, al final de cuentas lo que se armó es una estructura de tipo servidor. ¿Sí? ¿Para qué? Para usarla con la otra función, perdón, es así.
para usarla con la función que es particular del cliente, que es connect. Connect es la contraparte de accept. ¿Sí? Acá el proceso trata de conectarse utilizando el socket. ¿Sí? El único socket que tiene creado. Sock FD. Y le pasa como primer argumento todos los datos correspondientes al servidor, en donde dice que es un servidor que escucha por internet, que está en tal IP y que está en tal puerto. ¿Sí? Como tercer parámetro le pasa el tamaño que tiene esta variable, ¿no? Si la conexión falla, si no se puede conectar, si da un valor menor que 0, este programa lo que hace es invoca la función error para decirle no me puede conectar. Y la función error va a terminar el programa. Si se pudo conectar, ¿sí? O sea, a partir de ese punto se estableció la conexión, bueno, me va a pedir, esta es una instrucción que me permite a mí ingresar un string por teclado, máximo 155 caracteres, que es una parte del tamaño de buffer, ¿sí? Y una vez que lee el dato desde el teclado, lo que yo tipeé, y lo deja en el buffer, lo que va a hacer es va a escribir ese mensaje. El contenido de buffer lo va a escribir en el socket. Entonces, si se aceptó la conexión, lo que yo escribo en el socket, lo va a recibir el socket que se activó del otro lado, del lado del servidor. ¿Sí? ¿Cuántos caracteres va a imprimir? Tantos como tenga el buffer. El buffer tiene tantos caracteres como los que yo ingresé después de la función fgets. No tiene exactamente... Tiene lugar para 256 caracteres, pero yo puedo haber escrito 5. Entonces, cuando escribe, debería escribir solo 5. ¿Sí? Escribe esos 5 y después debería preguntar si la cantidad que escribió, perdón, porque write devuelve la cantidad que escribió, no es menor que 0. Si es menor que 0, el write falló. Por algún motivo no pudo escribir. Si es distinto de 0, anduvo bien. Y bueno, acá lo que hace es borra el buffer, ¿sí? Y se pone a leer del socket. ¿Está bien? ¿Ok? Se pone a leer el socket. Y lo guarda también en esa variable buffer. Si lo que leyó es menor a 0, otra vez hay error. ¿Está bien? Entonces, imprimirá el mensaje de error y se irá, porque la función error termina el programa. Y si no hay error, llegará a esta función. A la función printf que imprime el contenido del buffer. O sea, imprime lo que leyó del socket, o sea, imprime lo que le llegó del servidor como respuesta a lo que él escribió, a lo que él envió. Acá esto es un envío de información, el write, y el read es una recepción de la información. Bueno, este programa solo hace eso, o sea que ni bien termina, dice, bueno, voy a cerrar el socket, ¿sí? Y se desconecta del servidor, y el programa termina. ¿Ok? Vamos a compilar el cliente, a ver si... Ahí tenemos al cliente y al servidor. Me parece que en la otra ventana dejamos corriendo el servidor. Está corriendo en el puerto 6800. Y acá vamos a correr el cliente. A ver. Me dice, se usa así. El argumento 0 es cliente. Pero después tenés que poner el nombre del host y el puerto. Cliente. Nombre del host, en este caso es DB19C00. Y el puerto, vamos a poner que es el 6700. Me equivoqué. Estoy tratando de hablar. Mi cliente, mejor dicho, está tratando de comunicarse con una aplicación que debería estar escuchando en el puerto 6700, pero no hay nadie escuchando ahí. Por lo tanto, el mensaje que recibo es Connection Refused. Está en 6800. Entonces ahí estableció la conexión y después de establecer la conexión dice, por favor ingrese el mensaje. El mensaje es hola. Enter. ¿Qué recibe como respuesta el cliente? I got your message. Obtuve tu mensaje.
y se va. ¿Sí? Es más, después de leer esto, el cliente también se va. El cliente también cierra el socket. Vamos a mirar qué pasó del lado del servidor. Del lado del servidor que estaba escuchando, dice, epa, este es el mensaje que recibí. Es hola. Y después se fue. Por lo tanto, el servidor murió. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces cuáles son los pasos? Sí, profe, se entiende. Bueno, Adelante me imagínense ahora explica que el código, pero sí. esto es este server, que es muy rudimentario, sabe hacer cosas más importantes y en lugar de tener un solo cliente, tiene muchos clientes. ¿Sí? Muchos clientes encima que se conectan. Y la lógica que tiene este servidor, ¿cuál es? Se fija si hay... el servidor se queda aceptando conexiones, las acepta y las procesa. En este caso el procesamiento es como muy simple, ¿no? Después del accept estaría como su procesamiento, ¿no? El procesamiento. Y el procesamiento es muy simple. Lee lo que le pidieron y dice, recibí tu mensaje, ya lo tengo, y se acabó. No hace más nada. Pero ese sería el procesamiento que hace este servidor. Supongamos que el procesamiento que hace este servidor es distinto, recibe el mensaje, le dice, che, tráeme tal página web, porque es un web server, va y busca la página web, la transfiere para el otro lado con write, ¿sí? Ahí mandando línea todos los mensajes, todo el contenido de la página web en la respuesta, y cuando llega del otro lado, terminó su función, ¿no? Después de enviar, este programa lo que podría hacer es no cerrar el socket, sino que esto ponerlo dentro de un ciclo y que vuelva a tratar de aceptar un pedido de conexión. ¿Se entiende? No cerrar y quedarse en un ciclo. Habitualmente un servidor vive en un ciclo, muchas veces infinito, salvo muy raras excepciones. Un servidor está para servir y sirve aceptando peticiones y eso lo hace todo el tiempo. Hasta que yo le diga shutdown, bajate, terminá o algo así. Que tendré que buscar la forma, pero esto sería como casi un ciclo infinito en donde bajo determinadas condiciones él sale de ese ciclo. ¿Sí? No es tan simple como esto que termina de devolver el resultado y ya cierra el socket. Antes de cerrar el socket, lo que estaría haciendo es volviendo a ejecutar el accept. O sea, todas estas líneas están acá dentro de un ciclo. Dentro de un ciclo que podría ser while true. ¿Sí? Un ciclo que se repite por siempre. Entonces, tengo un cliente que se conecta a este servidor, acepta una petición, responde a la petición, queda para aceptar otra petición. Del otro lado, los clientes, en lugar de ser uno, son 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Los 5 tratan de entrar en forma simultánea. Entra uno, el otro. El socket, el accept, va a aceptar una conexión. Los otros 4 van a quedar en lo que llamamos el backlog. El backlog, ¿sí? Esa lista de espera que dimensionamos con el listen. Y que dijimos que no vamos a aceptar más. Y la razón, básicamente, de no aceptar más es para no sobrecargar a mi servidor. Porque puede ser que en realidad en lugar de tener clientes tenga un ataque en donde muchos simulan ser clientes y me hacen en lugar de 5 peticiones, 1000 peticiones. Bueno, hay 995 que directamente le voy a dar connection refuse. No se va a cargar el programa en procesarlas. ¿Sí? Nunca van a llegar al programa. Van a quedar descartadas ya a nivel de conexión. ¿Ok? Eso también se suele llamar en algunos applications, cuando uno configura esos límites, se llama throttling. ¿Sí? Que básicamente es definir el nivel de carga que le voy a permitir a mis servidores, a mi servidor en particular. Entonces, yo sé que ese nivel de carga simultánea lo puedo manejar. Entonces defino el nivel de throttling a ese punto. Todo lo que supere, como yo sé que me va a generar problemas para poder brindar servicio y me va a quitar estabilidad a los procesos, que por ahí le empiezan a faltar memoria, que se empiezan a poner muy lentos, que empieza el sistema operativo a swapear, a hacer swapping, ¿sí? Para evitar toda esa complicación, uno prefiere descartar pedidos de conexión y responder a las conexiones establecidas de la mejor manera posible.
Porque de la otra manera, si es superado ampliamente, tratando de resolver todo, no resuelve nada. ¿Sí? Entonces es una medida de protección el throttling. En este caso, una medida muy primitiva. Hay formas mejor de hacerla. Pero bueno, a nivel bajo, de bajo nivel, la llamada listen justamente lo que hace es determinar el tamaño del backlog. Entonces, si me quieren conectar 1000 simultáneamente, voy a rechazar 995. Las otras 5 que voy a aceptar, que se fueron como encolando, y esas 995 que recibieron una especie de connection refuse, cuando quieran volver a conectarse, que podrán reintentar 2 segundos después, puede ser que encuentren un lugar. Entonces esa cola de listen, esa cola de ese backlog puede estar siempre lleno, porque aquellos que no pudieron entrar pueden estar reintentando. ¿Sí? Bien, ahora, la lógica que tiene este server es que acepta una conexión, resuelve lo que le pidieron, y una vez que termina de resolver lo que le pidieron, acepta la conexión de nuevo. Supongamos que supero los 5 en el backlog, pero porque yo voy atendiendo y voy sacando de a uno de ese backlog y van llegando otros. ¿Sí? Entonces esa lista por ahí siempre está llena y el nivel de procesamiento que tiene mi servidor es altísimo. Recibe una petición, la resuelve, otra petición, la resuelve y así siguiendo. ¿Sí? Pero, si tengo miles de usuarios que están conectados en forma simultánea, si esto fuera un web server y tengo muchos browsers que están conectándose, la resolución, el servicio que brinda de comunicaciones, está muy limitado porque solo puede atender de a uno por vez. Acepta una conexión, resuelve el pedido. Acepta otra conexión, resuelve el pedido. Tiene un procesamiento estrictamente secuencial. Y si yo tengo un procesamiento en un servidor estrictamente secuencial, por más que tenga, no sé, 64 CPUs, como es secuencial, ¿sí? Con un solo procesador me alcanza. No voy a la velocidad de 64 procesores, voy a la velocidad de uno, porque hago todo secuencial. Lo importante sería poder hacerlo en paralelo. ¿Está bien? Bueno, y para eso hay varias formas de hacerlo. Lo vamos a ver la clase que viene.